¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Hablemos de Igualdad. Hoy platicaremos acerca de la brecha salarial. Vamos a conocer las estadísticas de cómo están los ingresos tanto en hombres como en mujeres, el impacto que ha tenido a nuestra economía y al mismo tiempo algunos de los modelos alternativos para poder conservar y seguir avantes en lo que resta de este año. ¿Qué te parece? Comenzamos. Hablemos de igualdad. Seguramente ya estás planeando de qué manera vas a adaptar estas nuevas festividades a la nueva realidad. Una recomendación que te hacemos es que te quedes en casa. Hoy más que nunca debemos conservar la guardia y sobre todo la calma. Algo importante es que recuerdes que desde el Instituto Estatal de las Mujeres buscamos estar cerca de ti. Si justo en este espacio seguro te encuentras en alguna situación que ponga en peligro tu seguridad o la de tus hijas o tus hijos, recuerda que contamos con 5 líneas telefónicas totalmente gratuitas y confidenciales, a través de las cuales podrás tener asesorías, información y sobre todo acompañamiento en el ámbito legal, psicológico y de trabajo social. No estás sola, estamos contigo y lo puedes hacer aunque no estés en el área metropolitana. Puedes hacerlo a través del 911 o el 070. Y bueno, uno de los temas que como que te comentaba al inicio, es importante que empecemos a visualizar, a conocer qué ha pasado con todas y todos en el tema económico en casa. ¿Cómo han sido los ingresos? ¿Qué estrategias hemos establecido para precisamente solventar los gastos durante esta época? Bueno, nos conectamos con Joana Chapa. Ella es directora del Centro de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con quien platicamos, conocimos un poco el contexto y bueno, hablamos acerca de algunas estrategias. Vamos a verla. El fin del año llegó bastante rápido. Creo que casi ninguno de nosotros lo sintió. Apenas era marzo cuando ya abrimos los ojos, ya es diciembre. Y algo que muchos nos hemos enfrentado ha sido al tema económico. Nuestras vidas han cambiado, nuestro consumo ha cambiado, nuestros hábitos han cambiado y con ello también las actividades para poder tener ingresos en nuestras familias. El tema del desempleo, el tema de los sueldos, los distintos esquemas de flexibilidad e híbridos, pues han sido parte de la conversación que muchas y muchos pues hemos tenido que empezar a aprender, transformar y sobre todo pues ir cambiando para poder mantenernos en un equilibrio. Sin duda el tema de las mujeres también es algo importante porque la discriminación y la desigualdad pues sigue en vogue y es algo que tenemos que reflexionar. Y para ello me da mucho gusto poderme conectar con Joana Chapa. Ella es directora del Centro de Estudios de Economía de Investigaciones Económicas por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hace unos meses, Joana, platicábamos contigo acerca de los efectos del COVID, de cómo pues nos estaba modificando, nos modificó y hoy pues algo importante, durante todos estos meses hemos visto que las actividades económicas se han transformado, que hay distintos factores que pues tanto la industria, el comercio, en la vida diaria nos han ido cambiando y de eso justo queremos platicar contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Pues con bastantito trabajo aquí en casa, yo creo que todas lo vivimos, ¿verdad? Es doble trabajo, pero muy contenta, de estar con ustedes. Gracias por la invitación.
¿no? Y agradecidas siempre, sobre todo por esta información tan importante, tan relevante, porque como vemos, esto va para largo y hay que ir haciendo conciencia, buscando estrategias y entendiendo qué es lo que está sucediendo en las casas, ¿no? En el tema de los ingresos, Joana, cuéntanos un poco acerca de esto, Sí, cómo con todo qué gusto. han visto en estas investigaciones que han realizado. Sí, mira, haz de cuenta que desafortunadamente, por allá de cuando empieza toda la crisis sanitaria, con el tema del COVID, pues desafortunadamente uno de los puntos es de que pues no puedes, tener contacto, ¿no? Directo. Y claro que esto le pega, fíjense, es impresionante, pero le pega hasta la calidad de las estadísticas, a la calidad de la recolección de datos, o sea, entonces, en aquel entonces, por allá de abril, no había manera de hacer encuestas presenciales porque implicaban un riesgo y estaban prohibidas por el tema sanitario. Entonces, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadísticas oficial de nuestro país, elaboró una encuesta telefónica para poder pues darnos una idea de qué estaba sucediendo en el mercado laboral, cómo nos estaba afectando el tema, ¿no? Entonces, haz de cuenta que esta encuesta se aplicó por allá de la tercera semana del mes de abril para ver qué había sucedido. Y se aplicó a la población de 18 años o más con acceso a teléfono, porque pues obviamente ahí desafortunadamente pues sí pierdes una parte de la población que no tiene teléfono, que no puedes medir qué sucedió. Y lo que se encontró fue algo, pues bien impactante, que alrededor del 20% de la población, pues hagan de cuenta que estaba de alguna manera, como que tipo en suspensión de actividades. Entonces estabas tú hablando, que podía ser que estuviera trabajando mixto, una cantidad de horas en la oficina, otra cantidad de horas en el hogar, o que estuviera trabajando ya completamente nada más en el, o que no estuviera trabajando, que le hayan dicho, ¿sabes qué? Así, vamos. Entonces, haz de cuenta que, pues, el 20% de la población de 18 años o más, estás hablando de 6.7 millones de personas. O sea, qué impresionante, ¿no? El impacto. Cómo nos vino a trastocar al mundo esto, ¿no? Ahorita Y, que dices esa cifra, yo creo que muchos no podemos dimensionarla, pero por ejemplo, exacto. ¿cuántas egresadas y egresados, ¿no? En este semestre, en el periodo de enero a mayo, salieron de la escuela? ¿Cuántos más van a salir en este año? Y las condiciones laborales, pues, verdaderamente Están, cero favorables, ¿no? O sea, ¿cómo? están Porque muy aparte complicadas. empresas apenas están como reajustando sus esquemas laborales y pues seguimos, ¿no? En el punto que muchos sectores no, pues ha habido también estas variaciones que me comentabas que también ustedes encontraron pues, ciertos hallazgos en cómo se transformó esto. Sí, porque el asunto es el siguiente. Estas personas, pues haz de cuenta, bueno, para terminar de redondear esa parte, alrededor del 40.7% eran mujeres que estaban en suspensión de actividades de ese 6.7 millones de personas y el 59.3% hombres. Y bueno, el asunto es el siguiente, como tú bien comentas, el mercado laboral es muy dinámico. Entonces tú tienes personas que salen, que se jubilan, personas que se desincentivan a trabajar por X circunstancia, personas que deciden ya no trabajar. Por ejemplo, el típico, una mujer que se casa y que ya no quiere tener este trabajo porque va a tener bebés inmediatamente, cosas de ese tipo, ¿no? Hacen que te salgas del mercado laboral. Ajá. Pero también tienes muchas entradas, como lo que tú comentabas. O sea, personas que están apenas egresando de su carrera y que ya van a formar parte del mercado laboral. O por ejemplo, personas que estaban, pues fíjate, es bien triste, pero ahorita, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo, puede darse el caso de que si le redujeron el sueldo al marido y la mujer no trabajaba por estar cuidando a los niños, a lo mejor se ve, pues en la necesidad de encontrar trabajo. Entonces, son muchos los factores que juegan detrás del mercado laboral, de los que participan en el mercado laboral. Y bueno, pues haz de cuenta, para contarte un poquito del perfil de las personas que estaban en suspensión de actividades, estas personas generalmente sí eran personas
que tenían acceso a seguro social. Yo me imagino que porque no, o sea, las que son trabajadoras ausentes temporales no las despidieron en abril. O sea, las tenían como que en casa o las tenían en mixto, pues son personas como que más formales, ¿verdad? La mayoría de hecho eran remunerados, el 96%, y de hecho el 50% tenía más de secundaria. Entonces estás hablando de personas así digo, perdón, dije algo mal. El 25% secundaria, el 26%, 26.9% preparatoria, y la licenciatura era un 25%. Entonces estás hablando de personas muy educadas, ¿verdad? Y los sectores económicos a los que pertenecían principalmente, estamos hablando de manufactura, 26%, y servicios, el 42%. Yo considero principalmente, me atrevo a decirte, manufactura por el tema de la interrupción de las cadenas de suministro que venían del exterior y que pues obviamente es complicado estar haciendo la producción cuando no llegan los insumos. Y aparte, pues obviamente en las en industrias en donde tienes procesos en donde la gente está muy cerca, pues tenías que parar, ¿verdad? Porque tenías que planear cómo iba a ser ahora el proceso para poder llevar la sana distancia. Y en la parte de servicios, pues es claro, ¿verdad? Servicios es lo que más trastocó esta pandemia debido al tema de que ahí tienes todo lo que viene siendo entretenimiento, restaurantes, hoteles, todo lo que, esas actividades que implican una cercanía y que obviamente hacen alto el contagio, y pues eso implica pues que sean muy afectadas en el contexto de esta pandemia. Y bueno, pues haz de cuenta que esos son los resultados que encontramos así muy interesantes de acá de la encuesta que hizo el INEGI, y dijimos, bueno, a ver, si ya sabemos más o menos cuántas personas se vieron afectadas en cuanto a sus ingresos, porque obviamente, bueno, eso es lo que nos imaginamos, porque si las tenían en casa, pues a unas les pudieron haber reducido el sueldo o las horas trabajadas o cosas por el estilo, ¿no? Regresamos. Continuamos. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Seguramente se te olvidó algún día sintonizarnos en Diálogos del CEDOFEM, o te quedaste con alguna duda respecto a feminismos en pequeñas dosis, genia y figura, en fin. Recuerda que de manera gratuita puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube, búscanos como Mujeres NL y podrás tener acceso a todos nuestros contenidos. Por lo pronto, ¿qué te parece si seguimos conectadas con Joana Chapa, hablando sobre todo de qué ha pasado con los ingresos durante esta pandemia? Realizamos una encuesta que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el primer trimestre de este año, antes de la pandemia, a ver cómo estaban los ingresos, ¿no? De mujeres y de hombres por sector económico. Entonces, haz de cuenta que, pues, la verdad es impresionante. Primero que nada,
te comento, la cifra que les voy a dar les puede sonar muy baja porque es un promedio nacional, especialmente comparado con lo que se vive en Nuevo León, porque Nuevo León, pues la verdad es uno de los estados pues con mayor ingreso per cápita del país, pero también tiene un tema, que estas encuestas, como le preguntas a la gente, ya sea de manera presencial, por ejemplo, la que les voy a comentar, si se les pregunta de manera presencial, hay gente que no quiere declarar sus ingresos o que los declara más abajo porque le da miedo, ¿verdad? Le da miedo decir lo que en realidad gana. Entonces, en economía le decimos eso, que tiene un sesgo, está sesgada hacia abajo. Pero como quiera, pues está impresionante la diferencia entre el ingreso de hombres y de mujeres. Estamos hablando del promedio mensual y para el nivel nacional. En general, estamos hablando que en el primer trimestre de este año era de 5,893.4 pesos para hombres y para mujeres de 4,561.3 pesos. Estamos hablando que la diferencia en ingresos era de prácticamente un 30%. El hombre ganaba más en promedio que la mujer a principios de este año. Ahora, en México. Ahora, esta diferencia se debe a muchos factores, en eso debemos tener mucho cuidado. No es que todo eso se deba a discriminación. Se debe pues a que al tipo a la edad, se debe al estado civil, se debe al tipo de ocupación, a la productividad, en qué sector económico trabaja, o sea, se debe a muchos factores. Cuando se controlan por esos factores, cuando tú dan de cuenta que es como que ese 30% encuentras cada pedacito a qué se debe, qué lo explica, y lo que sí les puedo decir es que alrededor de un 9%, o sea, de ese 30%, 9 puntos porcentuales, sí es discriminación. O sea, sí es nada más por el hecho de ser mujer que ganemos menos que los hombres. Órale. Y esto, como dices, a principios de año, ahorita, ¿cómo ha evolucionado eso, por ejemplo? Haz de cuenta que ahorita todavía no hacemos los cálculos, te los debo para la próxima, porque acaba de salir, como les platiqué ahorita, pues ha sido bien complicado que el Instituto Nacional de Estadística recobre el ritmo para aplicar las encuestas de este tipo. Y acaba de salir, pero haz de cuenta que está calientito el 27 de noviembre, acaba de salir la información. Todavía no la tenemos procesada, pero nada más procesándola te comento. Pero Va. yo imagino que definitivamente le debe de haber pegado mucho a las mujeres. Y ahorita te voy a comentar el por qué. Bueno, entonces así vamos. Tenemos una diferencia del 30% al inicio del año y de ese 30% alrededor de 9 puntos porcentuales se debe a discriminación. Bueno, ahora déjenme les cuento cuáles son los sectores en donde hay más diferencias. Por ejemplo, en donde está impresionante es en el sector, por ejemplo, en el sector manufacturas, es un 38%. El salario promedio es de 6,085 pesos para hombres y de 4,417 pesos para mujeres. En el caso, por ejemplo, de agricultura y ganadería es alrededor de un 26%, 3,160 pesos para hombres y 2,507 pesos para mujeres. Y donde hay mayor igualdad es, por ejemplo, en gobierno, fíjate, en el sector gobierno hay una mayor igualdad, 7,669 en el caso de los hombres y 7,251 en el caso de las mujeres. El tema de cómo administrar el aguinaldo en diciembre, o sea, en este mes de que pues todo el mundo hemos estado tanto tiempo encerrados, y que pues haz de cuenta que tener mucho cuidado con el tema de que también lo de las posadas y las fiestas, de que todo con sana distancia, pero también que te pones eufórico y que a lo mejor dices, ay, como tanto tiempo está encerrado, pues me lo voy a gastar en lo que sea, y no, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? O sea, la verdad, sí, con todo, es creo yo que este tipo de cuestiones nos reta a sacarlo mejor y a tratar pues, de administrar mejor el dinero, o sea. Hay que cambiar estrategias. O sea, hay definitivamente que cambiar estrategias de todo. Yo insisto, De todo. ¿qué vamos a hacer? Oye, ya no estamos gastando, por ejemplo, en ropa, y es cierto, o sea, hoy Pues, prácticamente ¿para tenemos qué? cosas que nos ponemos todos los días y nos dimos cuenta
que no pasa nada si no tenemos los Exacto. últimos tenis, si no tenemos, o sea, también esta reflexión en cuanto al consumo, tendríamos que Exacto. pensar en qué vamos a invertir, porque esto no sabemos. Habría que apostarle a la educación financiera, habría que apostarle a conocer instrumentos financieros que desde, pues yo insisto, ¿no? Los jóvenes que ahorita están egresando, se están enfrentando a un mundo, híjole, que no está tan sencillo, ¿no? Desde el tema de la contratación. Y como tú dices, es muy loco esto, bueno, no es muy loco, es muy triste ver que muchas personas con experiencia, con estudios, tampoco existan los esquemas que favorezcan para que puedan estar insertos en el campo laboral, ¿no? Vimos que en el caso de las mujeres o personas con discapacidad, esto favoreció porque, oye, pues qué limitante me vas a poner, ¿verdad? Hoy puedo hacer el mismo trabajo desde casa, pero es alarmante que hombres y mujeres en una mediana edad con ciertos grados no tengan acceso a eso y que está repercutiendo y que las nuevas generaciones o las generaciones más jóvenes vamos a cargar con una deuda, vamos a cargar con muchas cosas que no estamos vislumbrando. Entonces, Sí, de hecho, haz de cuenta que aquí yo creo que los más vulnerables son las personas como que no tienen tantas habilidades. Por ejemplo, por el hecho de que el teletrabajo, que es que es lo que puede facilitar más que nosotros sigamos estando activos, que sigamos en nuestras actividades, pues haz de cuenta que está bien vinculado a niveles altos, medianos, altos de educación y también de ingresos, porque tienes que tener una computadora, porque tienes que tener de perdido un iPad o algo para hacer estos trabajos. el Internet, tan solo, el gasto de Internet. Exacto, exacto. Entonces, haz de cuenta, Jimena, yo creo que los que están ahorita más vulnerables son las personas de menores ingresos, las familias de menores ingresos, y especialmente, pues, por ejemplo, los chavos que vayan a egresar de menores ingresos, las mujeres, que están en la casa, con, pues, casas bien chiquitas en cuestiones de hacinamiento con los niños, teniendo la educación a distancia con una televisión, o sea, ese tipo de cosas, híjoles, o sea. No sé, me va a encantar platicar dentro de algunos meses igual contigo para ver el Con todo impacto, ¿no? gusto. Porque también hemos visto que esto ha traído a que en las casas exista la deserción escolar, exista de veras todo esto que nos comentas, ¿no? El impacto en la salud, el impacto en las formas, ¿no? De muchas personas se han acabado los ahorros. El tema de Exacto. las aseguradoras también es otro, o sea, no estamos, yo considero, ¿verdad? Muy personal mi opinión, pero que ahorita sí centrémonos en lo que está pasando ahorita, pero empecemos a ver hacia adelante, o sea, cuáles van a ser esas estrategias que tenemos que seguir las familias, ¿no? Para poder amortiguar lo que viene, porque lo que viene no solamente va a ser económico, va a ser en muchas otras áreas de la vida que van a tener un impacto en la economía, pero hay que ir viendo. Sí, no, y definitivamente porque también con el tema del encierro, ha habido mucho incremento en la ansiedad, en la violencia familiar, o sea, se han estado generando muchos temas sociales, ¿verdad? Esto es un impacto, haz de cuenta como que tipo más allá de lo económico, sino de bienestar, de Total, calidad de vida. así es, Calidad así de es. vida. La verdad sí es un reto para todos y definitivamente tenemos que como que cambiarnos el chip, o sea, y tratar de hacernos esquemas en casa de que se pueda como que el tiempo dividirlo adecuadamente y tener una jornada laboral, pero también tener así como que tipo tu tiempo de descanso, tu tiempo de limpiar, o sea, tu tiempo de todo, ¿no? Sí. Porque sí, te desequilibras. Completamente. Joana, Te pues te totalmente agradezco desequilibras. enormemente todos estos datos que nos compartes, de veras los anoté, nos dejas con esta reflexión porque, insisto, los números, pues son números, ¿no? Son fríos, están Sí, basados en hechos, no es algo de interpretación, no es algo que creemos, no, ahí están los números. Este 30% que tú nos hablas de diferencia salarial entre hombres y mujeres, este 9% que sigue siendo algo alto, ¿no? Que simplemente es una sí, discriminación por ser mujeres, pues es importante darle ese seguimiento para ver pues estas modificaciones que yo insisto, tenemos que ir haciendo poco a poco
pues deben de ir impactando y transformando la forma en que pues vamos sosteniendo nuestra economía. Así que muchísimas gracias. Encantadísima. Ya sabes en lo que pueda servirles y pues estamos en contacto. Te tengo, ahí tengo anotado, te debo las estadísticas del seguimiento para este tercer trimestre del año que acaba de salir la información. Ahí estaremos contigo para tenerlas. Muchas gracias. Y bueno, yo les invito a que sigamos aquí en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. En el tema de la igualdad, todos los días están sucediendo cosas. Es por ello que te invito a que nos conectemos con mi compañera Gabriela Saldaña para que nos cuente qué es lo que acontece en la vida de muchas mujeres alrededor del mundo a nivel local, nacional e internacional. Noticias. Les damos la bienvenida a su sección de noticias. El Instituto Estatal de las Mujeres concluye con éxito la primera edición del Programa de Autonomía de las Mujeres en la Transformación Digital. Durante 40 horas de capacitación, mujeres emprendedoras tuvieron la oportunidad de adquirir habilidades digitales, contabilidad básica, educación financiera, migración a las plataformas de comercio electrónico, liderazgo y empoderamiento, con el fin de fortalecer sus negocios, fomentar buenas prácticas y alcanzar un bienestar económico para ellas y sus empresas. Felicitamos a las 23 empresarias que se atrevieron a vivir este proceso. Por otro lado, la FIFA aprueba la licencia por maternidad para todas las futbolistas del mundo. Según las nuevas normas aprobadas por el Consejo de la FIFA, a una jugadora se le otorgarán 14 semanas de licencia por maternidad y su club estará obligado a reintegrarla posteriormente y a brindarle el apoyo médico adecuado. En otras noticias por COVID-19, en el mayor llamado humanitario de su historia, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional de donantes reunir $818 millones para llevar asistencia vital a 54 millones de mujeres, niñas y jóvenes en 68 países a lo largo del 2021. La ayuda, que incluiría servicios de salud sexual y reproductiva, así como de protección de la violencia de género y apoyo a sus víctimas, buscaría contrarrestar la interrupción de sus servicios básicos toda vez que los sistemas de salud han concentrado sus recursos y atención a la pandemia por COVID-19. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mujeres NL. Esta fue su sección de noticias. Nos vemos a la próxima. Muchas jóvenes, al concluir la carrera o bien al momento de tener que elegir una carrera, se enfrentan a grandes dificultades, ya sea por la inseguridad, el desconocimiento, la falta de información. Y no solo eso, al concluir cada una de estas etapas académicas, algo importante que hay que definir es de qué manera vamos a contribuir a nuestra propia economía. Platicamos con Lídice Ramos. Ella es académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y activista por los derechos humanos de las mujeres. Pudimos conocer algunas alternativas de modelos económicos en los cuales podemos ir trabajando las y los jóvenes para justo crear modelos económicos solidarios, alternativos, que nos ayuden a crear nuestros propios recursos y no comprometer incluso los del medio ambiente. ¿Qué te parece? Conéctate conmigo a ver esta entrevista. Y bueno, como veíamos, algo muy importante pues es entender qué es lo que pasa hoy en la economía de las casas, en la economía personal, y qué es lo que tenemos que empezar a reflexionar, a actuar para poder llegar a una sostenibilidad que no solamente garantiza nuestro bienestar, sino también el bienestar de nuestra comunidad. Para poder reflexionar acerca de, bueno, cuáles son las expectativas que los jóvenes actualmente tenemos, a qué se deben, ¿no?, estas pues diferencias que enfrentamos y cuáles tendrían que ser estas alternativas que nos permitan precisamente alcanzar pues otra manera de relacionarnos justo con esto, ¿no? Con el dinero, con el sustento, con la economía. Pues tengo el gusto de conectarme con Lídice Ramos. Ella es investigadora académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y al mismo tiempo activista social. ¿Cómo estás, Lídice? Qué gusto volver a saludarte. Igualmente para servirles. Yo también, gracias. Me encanta tu ánimo y tus ganas de que tengamos una interesante charla. Sí, claro. Y sobre todo en un tema que yo creo que ahorita, a final de año, Lídice, pues ha sido
vamos haciendo como el recuento literalmente de los daños, ¿no? Las reflexiones, el análisis que muchos hemos tenido a lo largo de estos meses. Y algo importante, pues tiene que ver con la realidad que los jóvenes estamos enfrentando en el campo laboral, en estas oportunidades que pues se dan, otras no se dan. Muchos graduados que se están enfrentando a un mercado laboral, pues con otras características al que empezamos en el año, y que sin duda pues tenemos que ir planteándonos quizá otros esquemas, ir reflexionando y dirigiendo nuestra narrativa y acciones hacia otro lado. Y me encantaría poder platicar contigo acerca de eso, que nos cuentes, ¿no? Desde tu área, pues cómo estamos, ¿no? ¿Cuáles son estas expectativas que las jóvenes tenemos y pues qué tenemos que ir empezando a trabajar? Mira, yo voy a respirar hondo, porque sí, hace casi 50 años que se empezó a generar la idea de que había que modificar la versión de la economía basada solamente en el mercado y las ganancias. Cuando se empieza a hacer el análisis ecológico y el desgaste de la tierra, hay una primera cuestión que nos plantean una gran cantidad de activistas que a lo mejor no la entendimos, que era decirnos, estamos planteando la economía desde un punto de vista, digamos, negativo para nosotros como seres humanos y también para el medio ambiente, ¿sí? El famoso aquel informe Brundtland, te estoy hablando, por eso te digo, estoy hablando de hace un buen tiempo, o cuando las charlas del Club de Roma, se empezaba a decir, a ver, tuvimos una forma de leer la economía basada en el dominio de la naturaleza, ¿sí? En el control, ¿sí? Entonces, le dimos toda la carga y todo el beneficio a las ganancias y al mercado, ¿sí? Y estamos dándonos cuenta de que la vida no va todo por ahí, ¿verdad? Sino que la vida es otra cosa. Entonces, estábamos preguntándonos, oye, ¿cómo se crea la riqueza de las naciones? No cómo logramos el progreso. Y esa fue una primera duda que se hizo hace 50 años, ¿eh? Entonces, ahí ya hubo algún trabajo relacionado con la idea de que si toda la producción que se hace en los países tiene que pasar por el mercado o no. Y era bien interesante porque nosotros en nuestros países, pues no tenemos muchas formas de producción que no pasaban por el mercado, ¿sí? O eran economías que quedaban dominadas por la economía capitalista, ¿no? Que no se conocían, eran formas de producción diferentes y las dejamos a un lado. Pues total, nos fuimos caminando por el lado del capitalismo altamente desarrollado y luego con el consenso de Washington en los 80s se asume, ¿sí?, que hay un solo modo de producción y que gana el capitalismo y que por ahí nos tenemos que ir y surge el neoliberalismo, ¿no? Y entonces ahí ya surge la idea del desarrollo tecnológico a todo lo que da, de que íbamos a robotizarnos, entonces todo ligado nada más a la idea y que todos nuestros países pues estaban en el subdesarrollo porque no íbamos nunca a alcanzar a esos, ¿no? Entonces en esa lucha no vimos que nuestras economías tenían otras formas de producción. Las ignoramos, ¿sí? Bueno, ahora la pandemia nos ha demostrado que otras formas de producción, ¿sí?, han sido más eficaces que las neoliberales. A pesar de que las neoliberales las tenemos, convivimos con ellas, ¿no? No las voy a estar diciendo a un lado, convivimos con ellas. Pero ¿qué nos ha salvado de la pandemia en México en términos de producción? Los campesinos, los ganaderos, las mujeres que no se les reconoce el trabajo doméstico, ¿verdad? Fíjate cuáles formas de trabajo y cuáles formas de generación de vida están surgiendo, ¿sí? Entonces, de repente, por ejemplo, cuando tú me dices el mercado laboral, pues sí, el mercado laboral es muy importante. ¿Cuánta es la población económicamente activa en México? Pues sí, la población económicamente activa en México son casi 58 millones de personas, sí, pero de esos, ¿cuántos realmente están ocupados por esa gran economía neoliberal? 20 millones. ¿Y qué? ¿Y los otros? Los otros 30 y tantos, ¿en dónde trabajan? Pues trabajan en formas de producción comunitarias,
en formas de producción de cooperativas, en formas de producción de autoconsumo, ¿sí? Bueno, pero viven. Entonces, lo que estamos teniendo que fijarnos es que queremos una economía para reproducir la vida, para el buen vivir, o queremos una economía para la ganancia. Eso es lo que la pandemia nos ha puesto en jaque. Y que además, bueno, este contexto que nos brindas, Lice, pues también va hacia, pues, cuál es la aspiración que muchos, insisto en el tema de los jóvenes, ¿no? Ajá. Tenemos que ir transformando, porque si bien es cierto, cuando alguien termina de estudiar, aspira a un sueldo, hoy aspiras a emprender, aspiras a, bueno, tener tu propio proyecto, hay muchas ideas alrededor, hay mucho ruido. Ajá. Pero tal vez tendríamos que irnos acercando a esto que nos comentas, ¿no? O sea, ¿qué Claro. otras alternativas existen que no nos comprometa en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Y qué representaría esto? Porque mira, fíjate, mira, hay que reconocer que vivimos una sociedad de consumo, ¿sí? Que hemos olvidado las formas de producción, por eso yo estoy regresándome a esto, ¿verdad? Entonces, uno dice, quiero producir en una cooperativa, sí, para el consumo. ¿Cuál consumo? ¿Cuánto es el consumo para el mercado? ¿Cuánto es el consumo para mí? ¿O cómo se va a hacer el intercambio? ¿Sí? ¿Qué formas de intercambio voy a tener? ¿No? Porque necesito, si voy a producir, bueno, alguien tiene que consumir. Esa es una idea clásica, ¿no? Producción y consumo van de la mano, es la misma mancuerna, ¿sí? Ok, perfecto. Pero hay que ver un detalle importante, ¿sí? La pandemia, a nosotros en el caso mexicano, no nos ha bajado el consumo. Nos ha encarecido los precios, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué nos han encarecido los precios? Por un problema de transportación, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a poner un caso bien específico. A nosotros nos vendían productos electrodomésticos, yo soy ama de casa, productos electrodomésticos y la competencia entre las marcas, ¿sí? Bueno, voy a poner el caso personal mío. Se me descompuso la lavadora. Es de una marca que tienen que importar las partes. No es una marca que se produce, no es una marca que se produce en Nuevo León, ¿sí? Entonces, pues ahí está la máquina parada. Ahí está la máquina parada. Entonces, sí habría que pensar cómo la pandemia nos ha demostrado que esto que te digo, que pensemos en diferentes formas de producción, aunque todas tengan que ir a un mercado. ¿Sí? Le hemos bajado al mercado. Fíjate cómo la racionalidad de las familias ahora es, a ver, voy a comprar comida, ¿sí? Voy a tener mejor arreglada mi casa, ¿sí? Voy a tratar de acondicionar y estoy dejando los lujos de los zapatos, la ropa, la estoy dejando en otro momento, ¿sí? ¿Ok? Regresamos. Continuamos. Seguramente ya las niñas, niños y adolescentes están por salir de vacaciones. Queremos invitarte a que busques en nuestro Facebook la sección de Genia y Figura y conozcas algunas de sus recomendaciones para ver películas, escuchar podcasts, música, libros, en fin. Todo desde una perspectiva de género que, créeme, te puede cambiar la visión de todo lo que estamos acostumbradas a ver. Al mismo tiempo te invito a que descargues desde nuestro portal de gobierno www.nl.gov.mx/mujeres nuestra revista Libres Expresiones de Igualdad. Ya estamos cercanas a sacar el próximo número, pero por lo pronto puedes conocer acerca de todas las actividades que hemos realizado a lo largo de este año. Descárgala, es completamente gratuita y está en formato PDF. Por lo pronto, vamos a seguir con Lídice Ramos conociendo y aprendiendo acerca de estas alternativas que existen y que de una u otra manera tenemos que ir conociendo para buscar justo nuestro bienestar. Estoy hablando de las recetas, los hombres y las mujeres jóvenes hablan de las recetas. Bueno, todo esto que te está demostrando que hay diferentes formas de producción, ¿sí? Y entonces, esas diferentes formas de producción en algunos países ya nos han ganado, ¿sí? Nos han ganado. Por ejemplo, si tú te vas a Bolivia, ellos hablan de una economía popular.
y en esa economía popular meten la economía comunitaria, la economía feminista, ¿sí? La economía del mercado, esta capitalista, ¿sí? Porque tienen que tener comercio con el exterior, pero hablan de una serie, ya se dieron cuenta de que hay una serie de diferentes formas para que la gente se sienta menos agobiada de ir a buscar. Voy a salir de la universidad, pues a lo mejor no me voy a colocar en la empresa transnacional, ¿sí? A lo mejor, como dices tú, voy a crear mi propia cooperativa, voy a crear formas de consumo. Han aparecido, de hecho también aquí hay que tener mucho cuidado. El mismo neoliberalismo nos ha ido vendiendo toda esta idea de bienes, de los veganos, de todos los bienes sustentables, ¿sí? También nos ha ido vendiendo, o sea, no se ha desaparecido, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo yo que hay una cosa aquí. Por ejemplo, yo que vengo de la economía feminista, te diré una cosa. Nosotros las mujeres avanzamos mucho en términos políticos, en términos de denunciados, de denuncias de violencia, qué sé yo. Pero el orden y el control de la vida de nosotros la lleva el mercado. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, en el plano simbólico, estamos atados a un concepto de feminidad que nos vende el mercado. Totalmente, claro. O sea, tan solo el hecho de que las mujeres seamos las que más consumimos responde también a eso con lo que hemos crecido. Así es, ¿sí? Entonces, haz de cuenta, esta filtración está en todos los estratos, no importa si es de clase media, baja, que sea, ¿sí? Ahora, No tengo una importa. duda. A ver. Estos nuevos, bueno, estos más bien no nuevos, pero estos modelos alternativos de Sí. economía, también abonaría mucho a la estructura social, ¿no? Dice, a garantizar quizá esta igualdad de Sí. condiciones para hombres y mujeres, donde pues si bien uno de los temas siempre recurrentes cuando hablamos de economía, pues son estas diferencias salariales, estas brechas que se van abriendo porque pues funcionan o van acorde a estas estructuras económicas. El hecho de empezar a transformar esta narrativa, a buscar estas alternativas, podría garantizarnos entonces pues que se disminuyan, ¿no? Claro, estarías trabajando dentro de como dos variables. Uno, reconocer que la economía es economía política. Primera cosa, ¿ves? Si reconoces que la economía es economía política, ¿sí? Entonces vas a tener una conjunción ahí muy importante, ¿sí? Los empresarios van a actuar políticamente. Los ciudadanos tienen que actuar políticamente, ¿sí? O sea, una especie, volver a politizar en algunas cosas la economía, sí, abajo, sí. Volver a politizar la economía va a ser ¿en qué términos? Va a ser en términos de decir, a ver, si yo logro entender diferentes modelos, me voy a acomodar y entonces me tengo que organizar como sociedad de forma diferente. Tengo que dialogar, por ejemplo, en una cooperativa, tú tienes que dialogar, vas a tener un representante, vas a tener socios, pero todos tienen que discutir democráticamente qué tipo de producto van a generar, a qué mercado está. Entonces, se van a hacer las preguntas clásicas de la economía, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas clásicas de la economía siempre? ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Para quién producir? ¿Hacia dónde voy a producir? ¿Sí? Entonces, esas preguntas, si se forma un grupo de jóvenes a crear una cooperativa, se las va a hacer. ¿Sí? Y entonces, al hacérselas, ya está entrando en formas societales diferentes. ¿Y cómo lidiar? Esto me gusta, me encanta, te comparto que justo a nivel personal estoy viviendo este proceso, ¿no? De asociarme con un grupo de compañeras, compañeros. Y es tremendo, ¿no? El hecho de manejar esto, lo que decías a un principio, o sea, ¿cómo voy a conformar algo donde no hay una ganancia per se? Donde cualquier persona, ¿no? Te preguntas, oye, pero pues yo tengo ciertas necesidades, ¿no? O he crecido creyendo que tengo ciertas necesidades las cuales, claro, pues, las tienes. oye, yo quiero viajar, yo quiero, no sé, alcanzar un nivel económico estable, ¿no? Que me dé cierta holgadez y demás. Y entonces todo esto, lidiar con esto es muy complicado. Y Claro. por una parte, con estas aspiraciones,
que pues se nos han venido diciendo durante mucho tiempo. Y por otro lado, en la estructura, ¿no? En esta estructura horizontal que también nos reta a poner en práctica otro tipo de herramientas, como tú ahorita lo decías, la colaboración, el diálogo, o sea, al no ser algo vertical, no ser algo jerárquico, pues entonces no hay culpa, ¿no? No hay, No, ahí te va, no. no, asumimos una responsabilidad que considero esto, pues vendría siendo una de los retos, ¿no? Para Claro, las personas totalmente. en este momento de la pandemia nos hemos dado cuenta que o cambiamos, nos transformamos, o verdaderamente vamos a seguir acabándonos y autoconsumiéndonos. Bueno, entonces fíjate que hay una cosa interesante aquí. Por ejemplo, yo no creo que se cambie todo esto de la noche a la mañana, pero una cuestión importante sería, a ver, vamos a darnos cuenta cuáles son los mandatos del mercado. ¿En qué mandatos del mercado hemos caído, verdad? A ver, ¿en qué mandatos del mercado hemos caído en términos de inversiones? ¿Cómo vemos a las empresas, por ejemplo? ¿Cómo vemos al Estado? ¿Cómo vamos a ver la idea de la deuda? Por ejemplo, yo estoy ahorita en un equipo interesantísimo cuando nos estamos diciendo, a ver, la deuda que tienen los países en el mundo, sobre todo los países como el nuestro, ¿sí? Ha sido la nueva forma de explotación capitalista. ¿Sí? Tenemos atados a una deuda permanente para que entonces parte de la riqueza que se crea en nuestros pueblos, ¿sí? se gaste en pagar la deuda. Fíjate. Entonces dices tú, ¿cómo? ¿Qué es esto, no? Entonces, si tú no declaras en términos de la economía real una suspensión del pago de la deuda, ¿sí? Pues entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? No vamos a poder, ¿cómo te diré? Tener recursos para inyectarle a la economía local, o sea, a la economía nacional, para que crezca, ¿no? ¿Sí? Entonces dices tú, qué cosas, ¿no? Entonces, aquí yo invitaría mucho a los jóvenes, ¿sí? A desmontar la idea que tenemos de mercado y por qué el mercado en los últimos 30 años nos ha convertido en unos títeres. O sea, las generaciones jóvenes tienen que trascender en otras, no en los perritos y los gatitos, ¿eh? Tienen que trascender en Ese otros es otro humanos. tema también de análisis, ¿no? De ver. Sí, pero bueno, entonces sí hay. Yo creo que las salidas, lo que pasa es que, como dice uno, a ver, a lo mejor nos concentramos cuando vamos en la universidad en un puntito y aquí, en esta parte de la hoja. Ábrete y ve toda la hoja, ¿verdad? Entonces, ahora que yo invitaría a toda la raza joven, ¿sí? Ábranse a ver toda la hoja. Vean, a ver, ¿México es un país que tiene diferentes modos de producción? Sí. Analicemos diferentes modos de producción, ¿ok? Todos tienen que confluir hacia una idea de consumo, sí, pero ¿qué niveles de consumo? ¿Verdad? Como estamos viendo. Entonces, al abrir la hoja a diferentes formas de producción, pues les vamos a dar gracias a las personas que aún con la pandemia nos han dado de comer. ¿Verdad? Que sigue existiendo el mercado de productos básicos, que ya han estado regresando, por ejemplo, sobre todo los jovencitos a los supermercados con todas las reglas, si tú quieres, estrictas de la nueva normalidad, pero que sí paró la economía, sí va a haber muchos signos negativos de acuerdo al modelo neoliberal, pero no a otras formas de producción. Un gran reto, Liz. Pues Yo sí. te agradezco muchísimo, de verdad, que nos hayas compartido toda esta información que deseo, bueno, pueda trascender y mover conciencias porque es lo que nos toca hoy en esta realidad que estamos, pues, construyendo y reconstruyendo. Así que muchísimas gracias. Pues para servirles y con mucho gusto. Es un tema que me apasiona, todo lo que tenga que ver con la economía, ¿sí? Así es. Hoy nos queda el apoyo mutuo, la solidaridad y, bueno, un distanciamiento social, pero no de empatía, no de cercanía con las y los otros. Así que, bueno, Sí. seguimos aquí en Hablemos de Igualdad. Como pudimos escuchar y ver, es sumamente importante que empecemos a visualizar otros esquemas para poder generar recursos, teniendo en cuenta nuestros talentos y al mismo tiempo, bueno, pues todo lo que está a nuestro alrededor, el entorno, nuestras redes de apoyo y no importa la edad ni la profesión,
en la que nos estemos enfocando. Es importante que justo busquemos qué es lo que necesitamos, porque si algo tenemos claro es que no sabemos esto cuándo vaya a acabar. Lo importante es que fortalezcamos estas redes, fortalezcamos nuestro conocimiento, nuestras habilidades y juntas y juntos empecemos a construir un futuro, un presente mucho más solidario, basado en el apoyo mutuo. Espero que haya sido de tu agrado todo este contenido. Esperamos tus comentarios en nuestras distintas redes sociales. Recuerda buscarnos como Mujeres NL en Facebook, Twitter e Instagram y al mismo tiempo suscribirte a nuestro canal de YouTube. Por lo pronto te invito a que el sábado en punto de la 1 de la tarde te conectes con mi compañera Sonia Borjas en el programa de Hablemos de Igualdad a través de Libertad 102.1. Recuerda, todos los sábados también se tratan temas muy importantes y sobre todo interesantes para todas y todos. Yo te espero la próxima semana aquí en Hablemos de Igualdad.